¿No será que desaprendiste lo suficiente y lo necesario para encontrar una forma de arraigarte en la migración a diferentes países, patrias, culturas y personas? Fíjate que por eso respeto mucho y valoro lo que tú haces, porque jamás me lo había planteado así. Y creo que tienes mucha razón. Bienvenidos a Conexiones en Foco, un espacio donde abordamos temas desde una mirada sistémica, transpersonal y evolutiva. Soy Judy García, psicóloga, coach, asesora sistémica organizacional, y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un episodio que hemos denominado El vuelo que no se ve. Vamos a adentrarnos al mundo de la migración y todo aquello que conlleva para la vida de una persona, para la vida de las sociedades y la familia, de mudarse de casa, mudarse de patria, mudarse de país. Y en esta ocasión nos acompaña Luis Diego, un hombre empresario, visionario, un hombre apasionado por lo que hace, que ha cruzado frontera, con quien nos ha unido un producto, un servicio que ha marcado mucho mi carrera profesional, que es la inteligencia artificial aplicada al mundo corporativo, a la gestión del talento humano y al proceso de selección de personas clave. Y quise compartir este tema y este espacio con él porque ¿quién mejor que pueda compartirnos su experiencia de migrar que él? ¿Cómo estás, Luis? Cuéntanos quién eres y por qué estás aquí con nosotros, por qué aceptaste nuestra invitación. Hola, hola Judith, qué gran alegría poder compartir estos minutos contigo y con tu equipo. ¿Quién soy? Pues bueno, soy Luis Diego Loaiziga. Tengo la fortuna de dirigir Talento Latinoamérica para 21 países del continente y American Talent Jobs aquí en los Estados Unidos. Somos una organización que a partir de la inteligencia artificial hacemos procesos de recursos más humanos y implementamos todo tipo de tecnología de punta para asegurarle a nuestros clientes que tienen al mejor talento humano disponible y a las personas que ingresan a las mejores empresas. Así que aquí estamos, hemos bregado por muchas fronteras y estoy aquí porque me llama mucho la atención la temática cuando me la has sugerido. Y evidentemente, pues tengo un altísimo respeto por tu carrera, por tu prestigio y por quien eres como profesional. Te agradezco que compartas este espacio de Conexiones en Foco y agradezco también la confianza que tienes en el camino que transito en las empresas y en la sociedad en general. Cuando hablas de cruzar fronteras, Luis, podríamos comenzar con eso. ¿Qué representó para ti cruzar fronteras y cómo desde ese cruzar fronteras has creado caminos de crecimiento en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida? A ver, el tema se las traje, te lo tengo que decir. Le he dado mucha vuelta en el medio de la carrera y la loquera del día. He tenido mi cabeza dando este tema porque nunca me he sentado a conversar sobre esa experiencia personal de lo que nos tocó y dándole vuelta, me tengo que transportar a un momento que fue clave en mi vida y recuerdo muy bien a doña Marielos allá en Costa Rica, mi madre, que estaba planchando ropa y yo me senté y le dije, mamá, DHL me lleva de Costa Rica, me mandan a hacerme cargo de la operación de Honduras, que fue originalmente mi primera salida formal. Y ella levantó la vista y me dijo, ¿y está seguro? Pues sí, mamá, que Dios me lo acompañe. Eso fue todo, ahí empezó una loquera y tantos años después, hoy he vivido en 9 países. Me he vuelto como la canción, un judío errante. He aprendido a tener un poquito de patria en muchos países y soy una mezcla de gustos de comida, de formas de hablar, de manera de ver las cosas diferentes, pero claro que ha traído beneficios y muchas facturas por pagar también.
Cuando dices y muchas facturas por pagar, ¿qué hay debajo de esa frase? Eh, Sin ánimo de que tu equipo de producción me ponga los violines atrás, esos momentos de aeropuerto, de despedirse de tu gente, la alegría de llegar y la nostalgia de irse, porque he aprendido, gracias a Dios, a no extrañar ninguna patria. Yo no padezco, me imagino que de una forma defensiva, yo no padezco de mal de patria, pero evidentemente tu gente, tu familia, la gente que quieres, mis hijos que no viven conmigo, eh, esos momentos de aeropuerto son muy duros, muy duros. Y los aeropuertos creo yo que son un enorme templo de lágrimas, así lo visualizo, porque, eh, por ejemplo, mi hija mayor, que hoy tiene 28 años, es parte de lo que conversamos cuando nos sentamos, lo muy duro que la pasó en esos aeropuertos, porque yo vivía prácticamente en aviones en mi carrera en DHL y cuando salgo de DHL y monto mi propio emprendimiento y lo empiezo a poner en tantos países, igual, eh, refiere a muchos de esos momentos. Ok, fíjate que mencionas y es muy válido cuando dices, no sé si es un mecanismo de defensa, cuando asocias o conectas el hecho de no extrañar o no vincular a una patria. Sin embargo, existe el duelo migratorio y posiblemente cuando hablamos de migración, muchas veces creo que viene a la imagen, la mayoría de las veces, es la migración bajo un estatus migratorio no legal. Y muy pocas veces se mira que migrar legalmente por trabajo, por crecimiento, por expansión, tiene la misma connotación de un duelo. Y si hoy decidimos no poner mecanismos de defensa, ¿te parece? Y hablamos un poco, compartir esa experiencia de muchos, porque migrar está en la génesis de nuestros hogares. Algún miembro de la familia ha partido en algunos momentos por decisiones cruciales a la economía o al crecimiento, o a la necesidad de desarrollo de estas personas, de estos miembros de una sociedad o de una familia. Si habláramos de frente del duelo migratorio, y si lo vemos desde una polaridad, ¿qué te ha dejado de positivo, de impulso, tu duelo migratorio, el migrar? ¿Y qué ha dejado también en contraparte de dolor, de carencia o de negativo en tu vida? ¿Y cómo lo has sobrellevado, esa dualidad? Tiende uno tal vez por la personalidad de cada quien, pero te voy a contar desde mi perspectiva, tiendo a no romantizar las fechas. Y cuando te digo a no romantizar las fechas, yo prefiero no ponerle colores a Okay. las navidades, a los cumpleaños, a ese tipo de cosas, porque si uno le pone colores a eso, esos colores terminan llevándote a momentos de soledad y de dolor. Recuerdo muy bien mi primera Navidad en Honduras, que ustedes allá hacen, casi que le meten fuego al país con los juegos pirotécnicos. Yo eso Ujú. nunca lo había vivido, solo lo he visto en Colombia, en Honduras y en El Salvador en ese nivel. Y, y yo estaba en un hotel de San Pedro Sula, que como no ha pagado no le vamos a dar publicidad, y explotó San Pedro Sula, literalmente explotó. Y me afectó. Te voy a decir que me afectó, porque yo no quería ponerle color a la Navidad. Claro. Y entonces creo que uno con el paso del tiempo va generando ese tipo de barreras, porque lo que tiendes a ver lo positivo y que cuando me dices que ha sido lo positivo, bueno, que gracias a Dios yo te puedo decir que tengo la bendición de que tengo relaciones, contactos en todos los países, en todos y cada uno de los países, si yo requisiera, no sé, lo que quieras, conozco a alguien que está involucrado en determinada área
y con quienes mantengo excelente relación. De las bondades es que aprendes a ser multicultural, aprendes a entender la idiosincrasia de cada pueblo, entiendes por qué una y otra, entiendes también por qué hay algunos prejuicios en las nacionalidades. Yo como costarricense lo he vivido. Eh, y entonces te da esa capacidad de tener una visión de tolerancia hacia muchas personas y hacia muchas nacionalidades. Disfruto mucho la cultura, la comida, la gente, las alegrías. Esa parte creo que me ha vuelto pleno en mi vida y me ha permitido encontrar mi propósito de vida, que es el tema de recursos humanos, porque me permite, creo, tener, y aquí con modestia lo digo, una visión más amplia a la hora de valorar talento y de sugerir a nuestros clientes que vean más allá de las fronteras y que le dé la oportunidad a otras personas. Pero claro está que del otro lado es ese modelo de enfrentarte. Hoy todavía lo enfrento, te tengo que decir. Eh, Vaya, ahorita mi viejita está con un tema de salud severo a razón de su edad. Y yo no es que pueda agarrar el avión todos los días e irla a ver. Uno quisiera estar ahí, que comprarle una leche, que comprarle un té, que estar con ella, que mimarla, que pasar un domingo de café con ella en la tarde. Y no se puede. Y esas privaciones, por más barrera que pongas, hay otras que Están te ahí. enfrentas a la vida real y la vida real te dice, no, vení acá. Es así, ¿cómo me la vas? ¿Qué barrera me vas a poner ahora? Claro, es como interesante cómo lo dices, ¿no? Es la vida maestra sabia, que aunque por mecanismo de defensa para poder afrontar la realidad, porque para eso es la función del mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa muchas veces se habla en torno negativo de ellos, pero es que nos protege de ese dolor que en ese momento puede ser invasivo, no sé si así lo has vivido, pero que tu energía necesita estar en resolviendo un negocio o la energía necesita estar en atendiendo el cometido por el cual estás en ese país, en esa ciudad. Entonces te protege para atender. Pero creo que el gran reto que me ha tocado migrar en momentos puntuales por temas de formación o por expandirme en mi desarrollo profesional, creo que hay momentos en que es necesario detenerse y ¿qué estoy sintiendo? Y estas privaciones, ¿cómo las estoy integrando? Y de ahí parte el cómo vamos evolucionando en el duelo de ponerle alas a nuestros sueños y a nuestra misión y cruzar fronteras. Y resulta que a veces te emboscan. Hay una canción que a mí me marca que es Asignatura Pendiente. Ah, la de versión Arjona o versión Ricky Martin. Creo que Arjona y Ricky Martin, la de Sí, Ricky Martin me quiebra un poco, porque hay una parte que dice de tu mano pequeña diciéndome adiós una tarde de lluvia en Madrid. en San Juan. Yo tengo exactamente ese momento que mi hija Paulina se volvió una vez en un avión llorando y me dijo adiós. Y esa canción me hace pedacitos porque son esos momentos que nadie sabe. Te miran, te observan, te dicen que lo que sea, pero nadie sabe lo que está detrás de todo ese esfuerzo de mantenerse afuera. Y cuando digo afuera es afuera de dónde, porque no necesariamente tiene que ser de un país específico, sino donde echaste raíces. Eh, entonces, la vida te embosca a veces, a pesar de que tú quieres poner esa, yo, te embosca y te embosca cuando menos lo esperas. Claro, y ahí es donde vemos o he logrado comprender el por qué me mueve hablar del duelo migratorio, o qué me mueve hablar de la migración. Es justamente porque es una realidad muy presente en la vida de todos por un motivo o por otro motivo. Y he comprendido que cuando dejamos la patria, se pierden vínculos físico de relación,
cercanía con los hijos, con la familia, con los padres, pero también se pierden vínculos con la ciudad, con la cultura, con el país, y eso también duele. Pero te Claro, porque sos encuentras, extraño en todo lado. Cuando vivís tanto tiempo fuera, yo tengo 30 años rodando, 30 y resto. Sos extraño de todo lado, sos extranjero permanente. Y no lo digo con papel de víctima, o sea, fue la vida que elegí, le doy gracias a Dios por lo que soy un hombre pleno, con todas y estas situaciones, pero la realidad es que te vuelves extranjero en todo lado, aún y cuando yo vaya a mi país sigo siendo extranjero, ya no conozco la gente, ya no conozco, me he perdido un montón de cosas, las calles ahora son diferentes, ujú, tus papeles ya no son lo mismo, porque tu licencia ya no es ni local. Eh, Resulta siendo un perpetuo extranjero. y, y ser extranjero, ¿a dónde te ha llevado, Luis Diego? Yo creo que habemos animales de todo tipo en esta selva que es la vida. Y habemos algunos que construimos una realidad a partir de no tener ese tipo de arraigos. Creo que tienen que haber. Tiene que haber personas que tienen mucho arraigo y tiene que haber personas como nosotros, que hay muchos, que entienden que la vida es así. Me permite tener una visión tal vez del mundo más amplia. No ¿Ok? quiero sonar como a gurú ni nada que se le parezca, pero eh, yo ya no puedo entender el mundo a partir de un solo lugar. No lo entiendo ni en el negocio, no lo entiendo ni en la vida. Eh, Me toca muchísimo el corazón ver esas historias de los migrantes que sufren para llegar a uno u otro lado, porque yo puedo entender los deseos que están detrás de eso, las motivaciones que están detrás de eso, porque nadie se va de extranjero si no tiene un propósito superior, ¿ah? Entonces, creo que estoy en ese grupo de seres humanos que ya no echó raíces o que las echó por un tiempito. Ujú. Y ahora sí creo que me estoy enfrentando a la decisión a dónde voy a terminar. Y si vos me preguntas, no tengo idea, porque yo creo que Ah, ya suficiente recorrido se ha hecho y ahora viene la otra parte. Bueno, ¿a dónde voy a concluir todo este viaje? ok, mira, pero te escucha, posiblemente desaprendiste el arraigo de estar en un sitio y en un lugar. Lo desaprendiste y en ese desaprendizaje dices, lo compartes, ampliaste la mirada. Sin embargo, estás en un momento de tu vida de cara a la siguiente etapa, que es después de los 40, vamos a la etapa de la tercera edad, donde vuelves a lo que es natural en todo ser humano. ¿A dónde voy a terminar? Vuelves a reconectar con el arraigo, porque es que a echar raíces o poner, y es que echar raíces puede ser con la patria, pero puede ser tu corazón echando raíces en una comunidad concreta, en una sociedad concreta, generando fuentes de empleos en múltiples comunidades o en múltiples países, pero el arraigo está ahí, solo que toma una forma distinta, toma un movimiento diferente, pero tu movimiento, tu deseo del arraigo sigue estando ahí, solo que tomó un rostro diferente. ¿Qué rostro tomó el arraigo para Luis Diego? Si lo escuchas y lo miras desde esa mirada ampliada que lo has puesto sobre la mesa. Sí, claro, llega uno a una etapa, tu servidor cumple en este diciembre 50 años. Y entonces llega ese momento de analizar lo que sigue. Ok. Eh, el tema es cuando no tienes una razón poderosa que te ponga uno u otro lugar por encima del otro para tomar esa decisión. Entonces, habrá que dejar que el tiempo vaya dictando. Creo que uno termina analizándolo todavía más frío. Bueno, ¿a dónde voy a tener planes de retiro mejor? ¿A dónde voy a tener mejor sistemas de salud, etcétera? Otro tipo de variables. Tal vez desaprendí mucho, Judith. Desaprendí más de la cuenta. Porque Eh, no creo. Fíjate que creo que nos han hecho creer que quedarnos adheridos a una forma concreta de vivir
normalizada, porque todos viven así y todos se desarrollan de esta forma, podría hacerte creer que desaprendiste mucho y si al contrario, tú desaprender más bien te amplía tu movimiento y tu mirada ha ido en distintas direcciones. Y en esas distintas direcciones posiblemente has tomado decisiones. Y ahí es donde me gustaría que nos adentremos. ¿Qué decisiones te llevó ese desaprender? ¿Y cómo fueron recibidas por el entorno? ¿Cómo las sobrellevaste? ¿Y cómo te ha permitido crecer ahí donde estás ahora y en el futuro inmediato que tienes frente a ti? Creo que la inercia del negocio, la, cuando yo originalmente conceptualizo talento, le puse talento Centroamérica porque estaba convencido que íbamos a abarcar varios países. Tuvimos la bendición de que empezamos a vender servicios en Sudamérica, el Caribe y México y ya se me quedaban viendo feo con el tema de talento Centroamérica y es donde surge talento Latinoamérica. Exactamente el mismo ejercicio cuando venimos a Estados Unidos, que es eso de talento Latinoamérica, es donde surge American Talent Jobs. Entonces yo creo que la misma inercia del negocio le fue a uno abriendo campos. Y la otra que parte de la estrategia era que teníamos que tener banderitas en todos los países porque queríamos integrar servicios, porque nos habíamos metido en el tema de inteligencia artificial mucho antes de que mucha gente se metiera en el tema de inteligencia artificial. Nuestro robot tiene, no sé, 8 años. Y estás hablando de que la inteligencia artificial reventó en el 22 cuando surge el ChatGPT, que se volvió democrático y todo el mundo le entró a la inteligencia artificial. Entonces, operar bajo esas condicionantes de crecer, de poder poner tu propia bandera en cada país, de que el negocio pudiese tener la solidez suficiente para entender la realidad, porque la inteligencia artificial tiene que aprender de cada país temas demográficos, de costumbres, un montón de cosas. Nos obligaba a estar ahí, no podíamos aprender a distancia. Si bien tenemos casi que todos los analistas concentrados en México, y cada país nos alimenta esa inteligencia para poder entender las realidades de cada país. Entonces, las decisiones se fueron tomando muy a partir de ahí, muy a partir de si queríamos brindar un servicio de verdad, teníamos que oler, sentir, palpar y comer cada uno de los países. Entonces, esa fue la razón por la que tuvimos que ir creciendo y creciendo, apagar un poco el yo, encender un poco el objetivo de la empresa. Y bueno, pues gracias a Dios, como te digo, yo agradezco a Dios la oportunidad que me ha permitido estar hoy donde estamos y poder brindar los servicios que brindamos. Ok, podría ser, Luis Diego, que el arraigo te lo dio tu negocio. Podría ser que en tu forma de arraigo desaprendiste tu forma de arraigo y ese interés de poner una bandera en cada país y comprender su cultura, su forma, sus hábitos para poder alimentar una fuente de tu negocio que es la inteligencia artificial. No sé, te escucho y me suena a arraigo que tu mismo negocio generó, no sé, sin darte cuenta posiblemente, una plataforma y un camino donde te arraigaste ahí en los países donde un cliente toca tu puerta y tú dejas un servicio instalado. ¿No será que desaprendiste lo suficiente y lo necesario para encontrar una forma de arraigarte en la migración a diferentes países, patrias, culturas y personas? Fíjate que por eso respeto mucho y valoro lo que tú haces, porque jamás me lo había planteado así. Y creo que tienes mucha razón. Una vez más creo y también acepto que a manera defensiva ha sido ese motor o más bien esa ancla, ha sido el poder hacerlo, sí. Eh, me queda muy poco por comentar porque sí, creo que posiblemente por ahí venga y me ha permitido superar las partes feas de la migración, porque yo estoy claro que no, mi experiencia no es la de, o sea,
cada quien tiene sus experiencias diferentes, entonces yo creo que tienes razón Claro. que he preferido aferrarme a eso. Claro, pero eh, es muy respetable y aprovechando tu comentario, efectivamente, las experiencias de migración son diferentes para cada hombre, para cada mujer, para cada niño, para cada joven. Eh, Desde ahí es incomparable el camino que cada ser humano transita consciente o inconscientemente detrás de la decisión de emigrar. Sin embargo, hay algo, un elemento común que has puesto o has dejado entrever a lo largo de nuestra conversación y este encuentro, y es que el punto clave para poder manejar, sobrellevar el dolor que conlleva migrar es un propósito y una misión. Ah, sí. En tu caso, tu propósito lo encauzaste creando soluciones innovadoras en América Latina, donde el mundo tecnológico, cada país tiene sus retos y sus desafíos, pero o la misión de trascender a tu familia y trascender en el legado de lo que dejes a través de tu empresa. Creo que ahí es el punto clave, escuchándote, y lo reafirmo, que si detrás de la migración hay un propósito que ancle a la persona a la vida, aunque esté lejos de casa y le duela la patria y le duela la ausencia de los vínculos, tendrá la fuerza para trabajar por ese propósito. La pregunta sería, ¿tendrán todos conscientes que hay un propósito que sostiene como ancla? Sí, llevas mucha razón. Tiene que haber un propósito en el fondo, pero también, si me lo permites, a partir de mi experiencia, tiene que haber la capacidad de rehacer ese propósito sobre la marcha, porque en un elevado porcentaje, cuando llegas al país, la realidad es otra. Total. Em, Porque el contexto, las condiciones, vos te la podés imaginar cuando vas de camino, pero cuando llega las cosas cambian. Entonces hay que tener esa capacidad de reajustarse sobre la marcha para entender que el propósito es más grande que la forma como yo creí que lo iba a lograr. Sí, Em, si alguien que ve esto va a migrar, claro, yo le digo, esté muy claro de su propósito, pero también esté claro de que si tiene que brincar, brinca, si tiene que relinchar, relinche, patalear, lo que tenga que hacer, pero que no pierda el objetivo, porque los desazones sobre la marcha pueden ser muy fuertes. Eh, total. las condiciones legales, lo que acordaste cambia, el contrato que firmaste te lo pueden deshacer, no es lo mismo, por ejemplo, cuando cambias de trabajo en tu país de un lado a otro y cuando llegaste a la otra empresa te incumplieron lo que te prometieron, pero ¿y si estás en otro país? ¿Y ahora cómo te rehaces? Esa capacidad de rehacerse es ahí donde de nada sirve lamer las heridas. Te cambiaron las condiciones, vamos, el propósito siempre tiene que estar por encima de... Claro. Has introducido un término con el cual fue mi primer episodio, donde hablábamos de la fuerza de la vulnerabilidad y conectábamos con esa capacidad de rehacerse y ser resiliente a aquello que se va dando en las circunstancias del día a día, porque la realidad es la realidad y no tengo control sobre evitar que algunas cosas pasen en el entorno en el que nos encontramos. Entonces, como para ir encontrando un camino que nos acerque al cierre de este episodio, cuando hablas de resiliencia, y lo conecto a ese término que ha resonado en mí desde enero de este año, la fuerza de la vulnerabilidad. Si pudieras hacer una lectura de tu historia, ¿cuál fue como tu punto clave para mantenerte en esa resiliencia y no perder el foco del propósito, de la misión? Ha sido una carrera de metas volantes. Eh, Han habido situaciones que han marcado el antes y el después, cambio de países, eh,
persecución en algunos países legales por temas de que tocaste intereses que no se tocaban. Entraste a participar en una licitación, metiste inteligencia artificial y pusiste sobre la mesa información que yo no sabía, que por un tema de país eso no se podía decir. Eh, la pandemia Ujú. es entender que es que no es sencillo, Judith. Vieras que una cosa es ver la foto de la Torre Eiffel y otra cosa es estar ahí, que huele feo o que no te dejan tomar fotos al frente o estar en el Taj Mahal, que resulta que a 50 metros y 50 metros no es la foto que tú tienes. O sea, hay que entender la foto y que no todos son brochures turísticos. Es que cuando ya estás ahí, toca adaptarse. Eh, Momentos críticos, sin duda alguna, la pandemia. Me quedé encerrado en El Salvador Ujú. y ojalá me hubiera quedado encerrado por 2 días. Me quedé encerrado 6 meses en El Salvador. Ujú. ¿Y ahora? ¿Y cómo? Extranjero, sin documentos más que mi papel con el que entré. Entonces, ese tipo de soluciones hay que arreglarlas y hay que solucionarlas y, y la vida te lo va enseñando. Jovencito cometí muchos errores. Porque uno quiere que el país haga lo que uno quiere y las cosas no funcionan así. Uno tiene que adaptarse al entorno donde está llegando, a la cultura donde está llegando, ser humilde y aceptar que uno llega a un entorno extraño a tratar de ser alguien. Y ese alguien se paga solo con derecho de piso. Y ese derecho de piso cuesta lágrimas, cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta esfuerzo. Es has, en palabras muy sencillas, has descrito lo que sistémicamente mueve la migración y mueve el que te acoja a una nueva patria, y es comprender que creo que ese es uno de los elementos que hace que el duelo migratorio en muchas personas permanezca en el tiempo, y es que llegas a la patria y no abrazas que estás en un nuevo orden, en un nuevo movimiento, que son nuevas reglas, son formas distintas de percibir la vida, son maneras distintas y válidas para esa patria de cómo se afronta la realidad, y renunciar o perder arraigo a las formas como lo hacías en tu patria. Creo que ese es uno de los grandes retos que tienen los migrantes, y es, por una parte, honrar los valores y las formas que le dieron la vida y lo vieron nacer en su país de nacimiento, pero despedirse de esa forma para poder encontrar un sitio en las formas que te ofrece la patria que elegiste, que fuera tu siguiente casa. Ahí creo que es una de las decisiones que pareciera que se pasa por alto. Necesito renunciar a mis formas, a mi patria, y abrirme con amor a la nueva patria, aunque no lo entienda. Como ahí se dan las cosas. Pido mejor. Entre más rápido renuncies a eso y lo entiendas, porque si nos vamos a un ejemplo micro, es cuando yo me paso de una empresa a otra y digo, es que eso se hacía así. Exacto. Bueno, se hacía así allá, pero aquí no. Y no creas, uno tiene que construir humildad a partir de eso y entender que si bien uno puede tener una visión diferente, ahí se hace de otra forma, punto. Ya está, se acabó, siga. Mejoren un poquito si puede, pero aprenda, sin volverse parte del paisaje, cuidando lo que bien dices tú, tus valores, tu ética, la forma de lo que sos. Creo que uno mantiene ciertos hilos. Si me preguntas, yo todos los días, todos los santos días del mundo veo noticias de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y de los países con más relación he tenido a título personal. No Claro. pierdo el hilo y te puedo decir lo que está pasando hoy en tu país y posiblemente mucho mejor que un local. Un Creo local, que un por ahí queda hondureño. uno ciertos hilos de arraigo a cada uno de los lugares que uno le ha tomado cariño. Puedes preguntar lo que quieras de Honduras y te lo digo hoy. Ok, entonces te das cuenta que no es que desaprendiste a arraigarte, aprendiste posiblemente formas más saludables
más livianas de vivir el arraigo en los países en los que ha tocado que eches raíces, porque cuando en una patria nace un hijo, ahí tienes unas raíces que nunca se van a perder. Cuando una patria acoge una extensión tuya, esa es tu patria, eres hondureño, eres donde están tus hijos. No solo eres costarricense, eres donde haces negocios. Entonces dime, Luis Diego, ¿quién eres? Tengo un hijo que vive en 21 países, que es talento. Entonces imagínate la clase de pequeños arraigos que tengo. Es que fíjate que es muy interesante porque de constelaciones familiares o constelaciones organizacionales hemos comprendido que las empresas son hijos. Claro, Efectivamente, ¿eres un totalmente. hijo o tienes muchos hijos? Ahí donde tienes un personal representando a talento, o América Talento, o Latinoamérica Talento, o Talento Centroamérica, ahí tienes un hijo, una extensión tuya. ¿Cuántos Dirían en hijos tienes, Honduras que Luis soy un Diego? cuilo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos. Y con Talento Centroamérica que se fue expandiendo en nuevas identidades, ¿cuántos hijos Tengo tienes? 3 preciosidades en Honduras. Tengo una en Costa Rica y tengo otra aquí conmigo en los Estados Unidos. Entonces, te podrás imaginar que esa figura del padre ausente con los que no están conmigo es una lucha de todos los santos días del mundo, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Pero esta tal vez, cuando te hablaba de facturas, es una de las facturas más fuertes, Claro. porque creo que ellos también han aprendido a esa dinámica y lo hemos superado. Pero irremediablemente te pierdes que una graduación, te pierdes que un evento, hoy con la tecnología se puede, pero nunca la presencia personal, Claro. o sea, ahí, física, suplanta. Pero bueno, una vez más, aquí viene la estrategia de defensa. Luchamos, nos vemos, viajamos, hacemos, pero así funciona. Así Ok. funciona cuando no vives en tu tierra. Claro, la ausencia o la no presencia física en los vínculos familiares es una de las grandes consecuencias que trae consigo la migración. Y le heredas, porque si tú los escuchas a ellos, están esperando a ver para dónde se van. Y lo asumen naturalmente, me voy, mi plan es este, mi plan es aquel. Y entonces uno ve como que ha pero, permeado. pero si te das cuenta, y vamos a ir cerrando este encuentro, si te das cuenta, la migración está en nuestros genes. Eh, co- Gracias a la migración, las sociedades lograron extenderse, la evolución en las sociedades logró traspasar fronteras, la innovación, la tecnología, la revolución y crecimiento socioeconómico fue gracias a la migración. Totalmente de acuerdo. Y hay miles de historias, unas más traumáticas que otras, pero al final, el simple hecho de que migres dentro de tu propio país, de una ciudad a otra, ya representa un cambio. Entonces sí, creo que es intrínseco del ser humano valorar la posibilidad de moverse. Y bien decía mi abuela que donde mejor le pegue el sol y eso es lo que uno al final del día busca. Además de que yo creo que nadie es profeta en su tierra. Yo logré tener éxito en Costa Rica, ah, en la vida de talento muy reciente. Jamás me pararon pelota. Nunca me dieron pelota en Costa Rica hasta hace algunos años. Yo creo que si no hubiese arrancado por afuera, no hubiésemos logrado lo que hemos logrado. Claro, tomaste la fuerza adquirida en otros países, la fuerza de otras patrias para poder llegar a tu patria y ofrecer los servicios que como empresa tienes. Y ahí eres visto y ahí ese es uno de los grandes regalos que trae consigo la migración. Y es cada patria en la que estoy, si estoy en mi lugar, conectado a mi propósito, conectado a mi misión, la migración me da la fuerza para lograr todo aquello
que está en mi destino, que está en mi hoja de ruta en mi vida para vivir. Para terminar, Luis Diego, ¿con qué te quedas de este encuentro? Si pudieras rescatar momentos destacados, ¿con qué te quedas de este encuentro? ¿Con qué te quedas de la migración y con qué te quedas de las alas invisibles que te han llevado a crear empresas en más de 20 países? Me queda con que uno como persona, uno como varón, que a la vez es más tosco, más cabezón para entender y aceptar las cosas. Yo invitaría a las personas que vayan a buscar el logo de Talento Latinoamérica. El logo de Talento Latinoamérica es la unión de un montón de cuadritos y cada cuadrito de esos es un país y forma un círculo y ese círculo está dentro del logo de Talento. Y hoy conversando con vos no puedo dejar porque lo estoy viendo aquí. En parte de mi oficina veo el logo y entiendo que al final del día, de forma inconsciente, ese círculo representa quién soy, porque es la Exacto, unión de muchas razones por las que me tocó poner el pie ahí. Cada exacto. uno de esos cuadritos que forman ese círculo tienen lágrimas, tienen alegrías, tienen frustraciones y tienen momentos bonitos. Entonces, refuerza lo que estaba viviendo yo esta semana antes de sentarme a conversar contigo, que estaba seguro que esta conversación de alguna forma me iba a poner sobre la mesa aspectos que todavía no había yo logrado ponerle nombre. Y tú me ayudas a ponerle nombre, como siempre, las conversaciones contigo, que son tan profundas, pero que tiene uno ese susto que lo enfrentes a las cosas que uno evita enfrentar. Qué buena forma de venderme, Luis Diego, pero te agradezco, efectivamente, te agradezco tu apertura, te agradezco el regalo de que por primera vez hables desde una mirada más ampliada de la migración. Valoro enormemente tu masculinidad y como hombre, a pesar de tener un cerebro pragmático, te hayas dado la oportunidad este encuentro de poder ver de una forma diferente los pasos que te han llevado a consolidar, reconectar, eh, renombrar tu identidad misma a través de tu empresa y a través de tu presencia en cada uno de los países en los que te encuentras. Gracias a Luis Diego por acompañarnos y a ustedes que nos han escuchado en este episodio, las alas invisibles que hay detrás de la migración. Agradecer su escucha y quedarnos cada uno con aquello que resuena. Puede ser que hoy estés viviendo aún en tu país, puede ser que nunca cruces frontera para vivir en otro país. Sin embargo, la migración está presente en nuestros hogares, está presente en nuestros países, está presente en la evolución de la humanidad. Y detrás de la migración, aunque hay tristeza, miedo, duelo, dolor, soledad, también hay fuerza, impulsos, transformación y creación de una nueva posibilidad y una nueva realidad para su familia, nuestros países y nuestras sociedades. Soy Judy García. Muchas gracias por acompañarnos en Conexiones en Foco.